y determina la presentación de alteraciones al nacimiento, o embrionarias en este caso, ¿no? Hay diversidad de alteraciones congénitas y se reporta más o menos una incidencia de que puede fluctuar entre 0,2 al 0,9% y una prevalencia de 3 por mil nacimientos aproximadamente. Entonces, dentro de estas alteraciones que vamos a tratar de escribir, las principales indudablemente tenemos las valvas de la uretra posterior. Es probablemente la causa urológica de mayor frecuencia que conduce a trasplante renal en etapa infantil, ¿no? Por daño, o sea, una insuficiencia renal crónica terminal. Después hay bastantes alteraciones congénitas a nivel del parénquima mismo renal, que cursan, algunas de ellas, cuando son bilaterales con insuficiencia renal, ¿no es cierto? Pero estas no son motivo del desarrollo principal el día de ahora, sino más vamos a ver nosotros a lo relacionado, al menos el desarrollo principal en la vía urinaria, más bien que el riñón mismo, ¿no? El riñón mismo tiene patologías muy importantes, ¿no? Que son detectadas incluso también intraútero, como la displasia renal, que es más o menos frecuente y afortunadamente gran parte de ella es unilateral, y cuando es bilateral sí, pues la evolución es muy mala por el problema de la disfunción renal. Bien, entonces vamos a exponer nuestra pantalla para dar inicio al desarrollo del tema. Cualquier pregunta sería conveniente, sería importante que la hagamos al final de la ponencia. Bien, entonces vamos a presentar nuestra pantalla. Entonces, tenemos la urología pediátrica, pues va a incluir el estudio de diferentes anomalías congénitas del riñón y de la vía urinaria, así como de las diferentes patologías que se presentan en las diversas estructuras incluidas dentro de la urología en la edad pediátrica. Dentro de las malformaciones renales pueden existir alteraciones en cuanto al número. Puede haber agenesia, o sea, falta de riñón, la cual puede ser unilateral, que se da en uno de aproximadamente 1000 nacimientos, y bilateral, que es más infrecuente y se va a presentar aproximadamente en uno de 3000 nacimientos. Tenemos otra alteración, otra malformación renal en cuanto al riñón supernumerario. Es también una presentación rara. En cuanto a la forma, tenemos del riñón, tenemos la persistencia de la lobulación fetal. Normalmente ustedes saben que los bordes los bordes renales deben ser más o menos uniformes, no deben existir las lobulaciones fetales, como sí existen en otros mamíferos, ¿no? En otros mamíferos adultos. En el hombre no, la persistencia indica una alteración congénita. Riñones fusionados. Básicamente los riñones fusionados pues son
los que están fusionados en el problema, en el momento de desplazamiento, o sea, que se realizan los riñones hacia la fosa lumbar, no lo hacen en forma paralela, sino más bien uniéndose por parénquima o por tejido fibroso en algunas oportunidades, sin lograr la rotación normal, porque normalmente hay un ascenso y una rotación de 90 grados en la etapa embrionaria. Entonces acá no hay esa elevación, esa migración hacia la fosa lumbar, pero queda un poco trunca y más bien hay fusión del parénquima. Y no llega a haber una rotación, por lo tanto, generalmente la pelvis renal en ambos riñones tiende a ser anterior. Y generalmente son detectados en etapa prenatal, cuando se realizan ecografías, porque cursan en un elevado porcentaje de casos cursan con hidronefrosis. Que hidronefrosis ya en la etapa de posnacimiento puede ser detectada y en algunas oportunidades no comprometer o ser asintomática y ser más bien detectada ya en edad adulta, cuando ya empiezan a presentar infecciones o presencia de litiasis. Entonces, ese es el riñón en herradura, pues. Va a haber una fusión a través de un istmo de parénquima funcionante. Tenemos el riñón en torta, una presentación especial, el riñón en S y el riñón en L. En cuanto a la posición del riñón, tenemos la ectopia renal. La ectopia renal, pues, se debe cuando en esta migración que realiza hacia la fosa lumbar de cada lado, queda a mitad de camino, ¿no? Se puede presentar la ectopia renal simple, que puede ser pelviana, ilíaca o torácica, más rara. Generalmente la más frecuente es la pelviana. Y también pueden haber las ectopias cruzadas, o sea que no solo no ascendido en el lado que le corresponde, sino que atraviesa la línea media y se va para el otro lado. En cuanto al volumen, puede ser simple o segmentaria, el volumen de parénquima. Malformaciones estructurales, tenemos la enfermedad renal poliquística, la enfermedad renal poliquística infantil, la enfermedad renal poliquística en el adulto, la displasia quística renal. Esto generalmente aquí hay tejido, no hay tejido normal, funcionante, sino hay una alteración. Generalmente, en la mayoría de veces es unilateral y no hay tejido funcionante. No hay tejido funcionante y más bien hay tejido a veces fibroso, y también hay formaciones quísticas. El riñón multiquístico, también una alteración, y la displasia quística focal y segmentaria. Entonces, vamos a ver ahora las malformaciones del tracto urinario superior, ya de la vía colectora, que son las que nosotros le damos mayor énfasis dentro del curso de urología. Las otras probablemente están más relacionadas con falla de la función renal y probablemente ustedes lo habrán desarrollado en forma más completa en el curso de nefrología. Las malformaciones, tenemos malformaciones del tracto urinario superior, las malformaciones calicilares, la megacaliosis tenemos, megacaliosis, o sea, un cáliz grande, generalmente relacionados con un cierto grado de
de estenosis a nivel infundibular. O sea, cualquier dilatación produce una dilatación proximal. Eso es lo que sucede en la megacaliosis. Tenemos malformaciones de la pelvis renal. Tenemos hidronefrosis congénita por estenosis de la unión pielo-ureteral. Entonces aquí va a haber una estrechez, una estenosis a nivel de la juntura pielo-ureteral que va a producir una dilatación proximal, una hidronefrosis, o sea, dilatación de la pelvis y de los grupos calicilares. Tenemos a la que se detecta prenatalmente mediante ultrasonografía. Ahora es obligatorio, pues, hacer estudios ecográficos, sonográficos durante el embarazo, ¿no es cierto?, para tratar de detectar lo que vendrían a ser estas alteraciones congénitas que pueden presentarse, ya hacerse manifiesto ya en la edad, en el embarazo, en la edad prenatal, prenacimiento. Y B, la diagnosticada en la niñez. Tenemos las malformaciones del uréter, que se manifiestan en la niñez. Tenemos la duplicidad, puede haber doble sistema, piel ureteral. Generalmente en la duplicidad se va a detectar en la parte que corresponde al parénquima superior, generalmente es el que va a estar dilatado y es el uréter que va a ser ectópico en su abocamiento inferior, o sea, generalmente sucede eso. Puede haber duplicidad, pues, como les digo, abocamiento ectópico del uréter. El uréter normalmente debe estar abocado en la zona de la barra trigonal, en los extremos de ese triángulo que hay de la barra trigonal y el cuello vesical. En uno de los ángulos de la base de ese triángulo que da a la barra intertrigonal debe abocarse el uréter. El ureterocele es una malformación en la cual hay una dilatación del uréter distal relacionado con una estenosis en el abocamiento del uréter hacia la vejiga. Entonces eso va a provocar una dilatación del uréter distal que compromete al uréter intramural. Esto indudablemente puede ir acompañado también por cierto grado de ectasia a nivel del uréter comprometido. Tenemos también el ureterocele, pues es una anomalía no tan infrecuente, que probablemente la van a ver en alguna oportunidad. Y generalmente los más frecuentes son los ureteroceles no tan grandes, sino ureteroceles, por decir lo que podríamos decir de grado bajo o leves, donde no hay una gran dilatación y también la estenosis no es muy marcada. La estenosis de la juntura uretero-vesical no está marcada, por eso no se dilata tanto. La mayoría de estos ureteroceles tienen solución endoscópica, aperturando o ampliando la desembocadura del uréter, ¿no?, hacia la vejiga. Generalmente se hace vía endoscópica y más bien aquellos que hay gran dilatación del uréter distal, probablemente relacionado con una estrechez o estenosis de la desembocadura urétero-vesical más notoria. Entonces, eso generalmente, ya en el adulto a veces se detectan y están asociados ya a problemas de infecciones urinarias
e incluso puede haber litiasis ya dentro de esta dilatación del ureterocele. Puede haber ya un cálculo ahí, por decir. Estos ureteroceles generalmente ya empiezan a dar síntomas, y entonces en la búsqueda de cuál es la causa de las infecciones o de las molestias, puede haber dolor, cólico en alguna oportunidad. Entonces se encuentra esta dilatación que tiene una imagen característica en los estudios, tanto por imágenes, tanto en la urografía excretoria como en la ecografía, en que se ve una dilatación del uréter distal en cabeza de cobra, se le denomina, ¿no? Una dilatación así como fuera una serpiente, una cobra. Entonces el tratamiento, cuando los casos ya son muy exagerados, muy manifiestos, entonces ese reimplante ureterovesical, o sea, ahí no se hace vía endoscópica. Tenemos el megauréter congénito. O sea, aquí en el megauréter congénito es todo, pues, un desarrollo amplio de este tema, ¿no? Dentro de la urología, porque hay megauréteres congénitos que pueden ser obstructivos, otros por reflujos, o en otros que no se encuentra la causa. Entonces hay que determinar cuál es la característica del mismo para tratar de darle solución al mismo, y si es obstructivo, corresponde pues de repente hacer un reimplante ureterovesical y también un modelaje, ¿no? Porque no se puede, el uréter normalmente ustedes conocen el calibre anatómico, debe fluctuar pues entre 3, 4 milímetros de un diámetro, ¿no? Entonces estos megauréter congénitos pues pueden tener dimensiones de 15 milímetros, 20 milímetros, y hay que hacer un modelaje, hay que quitarles pared y hay que quitarle luz a esos megauréteros. Son cirugías ya que generalmente las realiza el urólogo pediatra. Hay una subespecialidad que trata todos estos problemas, ¿no? Lo puede hacer el urólogo general, pero pues no, hay veces hasta cierto punto no linda con el comportamiento ético, porque si eso vas a realizar uno cada 10 años, cada 15 años, no es como el que tiene la subespecialidad o el centro especializado en urología pediátrica, que realizan estos con mucho más frecuencia, y por lo tanto no, la pericia es mejor en estos especialistas, ¿no? Subespecialistas serían. Acá tenemos, por ejemplo, una malformación del uréter. Tenemos de un megauréter primario que muestra la ubicación de una anomalía funcional o anatómica en la unión ureterovesical. O sea, hay que demostrar que aquí hay una estrechez para tratar de solucionarla. Como le digo, hay veces no solo es estrechez, también puede ser un reflujo. O sea, un sistema de reflujo que retrocede la orina de la vejiga hacia el uréter y lo dilata, probablemente por una incompetencia en el sistema que evita ese flujo, ¿no? Porque hay normalmente un sistema antirreflujo. Cuando falla el mismo, puede presentarse estos tipos de alteraciones que llevan a un megauréter. Acá tenemos otras malformaciones del uréter importantes que se pueden ver, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá ureteroceles. Ureterocele, entonces ya no olviden el concepto de la dilatación del uréter distal, generalmente relacionada con una estrechez en la desembocadura ureterovesical. Entonces, normalmente, aquí ven ustedes una barra. Esto nosotros le llamamos la barra trigonal. Normalmente, una desembocadura ortotópica o normal ortotópica debe desembocar. Aquí hay un triángulo. Si ustedes ven con buena imaginación, entonces esta es la base
del triángulo, esta base sería la barra trigonal que llamamos, y viene acá otro vértice al nivel del cuello. Esto se llama el trígono, el trígono, le llamamos trígono vesical. Entonces, la desembocadura ortotópica del uréter, la desembocadura ortotópica va a ser a nivel del vértice de esta base, de este triángulo, del trígono. Acá se ven dos desembocaduras ortotópicas normales, con su trayecto también intramural, ¿no? O sea, que atraviesan la pared del detrusor. Y ahí está incluido el sistema antirreflujo. Entonces, pero acá hay un megauréter que tiene una desembocadura ectópica, ¿ya? Que está a nivel vesical, bordeando, comprometiendo parte del trígono, ¿no? Parte del trígono. Entonces aquí se ve la dilatación del ureterocele y la bocadura puntiforme. Entonces, y me va a producir esta gran... en urología hay un principio fundamental que lo vamos a estar repitiendo siempre, que todo remanso urinario es sinónimo de infección y de litiasis. Empieza como infecciones y después puede progresar la presentación de litiasis. Entonces, este es lo que se ve en este lado. En el otro lado igualmente se ve desembocaduras ortotópicas normales probablemente acá hay duplicidad ureteral en el lado derecho y un uréter desemboca en forma anómala. Acá va a desembocar prácticamente en la zona del cuello vesical y parte del trígono vesical, ¿no? Entonces, y hay una dilatación. Aquí entonces lo que corresponde es ver si efectivamente hay una estenosis a nivel de la desembocadura del uréter en la vejiga para hacer la corrección de perspectiva. En este caso, lo más probable es de que tiene que sacrificarse aquí el ureterocele, de repente se hace la resección, se hace el reimplante urétero vesical con sistema antirreflujo y probablemente un modelaje, es lo que llamamos nosotros, una disminución del calibre de la luz ureteral. El uréter retrocavo. ¿Qué quiere decir el uréter retrocavo? El uréter retrocavo, pues indudablemente por la anatomía conocida por ustedes, la cava está en el lado derecho. Se presenta a nivel del uréter del lado derecho. Normalmente el uréter debe, en este caso, tener un descenso delante de la cava. Pero por cuestiones congénitas, puede ser de que esto no sucede así y da origen a esta entidad, el uréter retrocavo. Entonces, el uréter, al descender debajo de la cava, entonces va a este descenso a ese nivel va a producir un grado de compresión del uréter. Y esto nos va a provocar una dilatación proximal, o sea, una urétero hidronefrosis de ese lado. Entonces esto va a llevar a presentación de infecciones, a presentación de cálculos y también puede cursar en algún momento con presencia de dolores tipo cólico, ¿no? Porque el uréter de todas maneras tiene peristaltismo y al haber un stop, va a la naturaleza misma, va a ser de que trate de vencer ese stop y puede haber en algún momento contracciones y dar dolor tipo cólico.
Entonces, este uréter retrócavo necesariamente tiene que ser una solución quirúrgica. Hay que hacer la sección del uréter, hay que hacer la liberación de la parte que está en la parte posterior de la cava, una liberación, una ureterolisis le llamamos, y hacer una anastomosis término-terminal. Las anastomosis términos terminales en los uréteres tiene que ser, o sea, no haciendo la sección del uréter en una forma transversal, sino hacerlo en forma angulada y hacer la anastomosis respectiva. En ambos lados tiene que haber angulación. Y se hace la anastomosis. Generalmente las anastomosis se hacen con material reabsorbible. Se utiliza ácido poliglicólico. De acuerdo a la edad, si es adulta, se puede usar 4 o 5 ceros a puntos separados. No es necesario en la mayoría de oportunidades dejar un tutor, un catéter doble J, no es necesario. Bien, tenemos las válvulas uretrales. Las válvulas ureterales, ¿no? Estas dan menos miedo. Las que nos dan miedo son las válvulas uretrales posteriores, que las vamos a ver posteriormente. Estas válvulas ureterales son bastante infrecuentes y indudablemente el tratamiento consiste, pues básicamente, pueden dar dilatación proximal. Cualquiera de estas anomalías congénitas dan dilatación proximal, infecciones, litiasis, y hay que hacer la resección de las válvulas o la resección del segmento que incluye el congénitas del aparato urinario. Se estima esto a la par con las estenosis pielo-ureterales, que son bastante frecuentes también, ¿ya? Ambas cursan con hidronefrosis. Entonces es una de las más frecuentes malformaciones congénitas del aparato urinario. Se estima que un 0,5% a 1% de niños tienen reflujo, más frecuente en mujeres. Agenesia de la musculatura abdominal sería otra anomalía. Es el conocido síndrome de Prunbelli. Se presentan aquí, el síndrome de Prunbelli tiene asociadas 3 malformaciones. Ausencia de musculatura abdominal, o sea, nosotros no hay la pared muscular anterior. Nosotros visualizamos el movimiento en estos pacientes del intestino por ausencia de esta musculatura abdominal. Otras malformación asociada vendría a ser las malformaciones urinarias. Las malformaciones urinarias pueden variar desde alteraciones de la uretra hasta alteraciones del uréter. Puede haber, por decir, uno de los últimos casos que hemos visto hace un par de años ha sido que tenía el paciente una mega uretra. Aparentemente tenía un mega pene, pero básicamente era la anomalía era de una mega uretra, una uretra muy prominente, muy grande. Pero también pueden haber anomalías de la vejiga misma o del uréter, duplicidad, malrotaciones, estenosis, etcétera, etcétera. Y también la otra malformación que se presenta es la criptorquía bilateral. Entonces, esa es la triada. A este síndrome se le denomina barriga en ciruela de Pasa. Se presenta casi exclusivamente en varones y se presenta en 1 de cada 80,000 nacimientos. O sea, es más o menos raro, pero
cuando se presenta es una tarea bastante importante la que tienen que hacer los, los urólogos pediatras, ¿no? Porque hay que hacer, en estos casos, hay veces, eh, hay algunos que tratan de solucionar todas las anomalías que pueden haber en una o dos sesiones, pero hay veces van a necesitar mucho más sesiones para lograr restablecer a toda la anatomía en este caso y la fisiología urinaria también, que es importante, es más importante, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen de un recién nacido con síndrome de Plumbelli. Entonces no hay musculatura de la pared abdominal. Entonces nosotros podemos ver el peristaltismo del intestino y podemos palpar fácilmente el intestino, ¿no? Podemos sentir los borborismos al poner nuestra palma en nuestra mano. Malformaciones del tracto urinario inferior. Tenemos malformaciones vesicales. Ustedes saben que embriológicamente no hay una relación directa entre las malformaciones renales y las malformaciones vesicales. Parecería que hay un momento en que hay una fusión. Entonces pueden haber malformaciones o vejiga normal, pero con agenesia renal, cosas por el estilo. Entonces, las malformaciones vesicales en este caso tenemos del tamaño, el número y la forma. Es raro pues de que haya múltiples vejigas, pero pueden haber alteraciones en la forma, ¿no? Ustedes saben que la forma más o menos normal de una vejiga, en el caso de adultos hablábamos, para que ya se les grabe esto, tenemos que la vejiga en el hombre normal, adulto, es más bien de una forma ovoide, así como un balón de fútbol mano. En cambio, la vejiga normal de una mujer adulta más bien es forma triangular, no piramidal, con la base superior por compresión que le realiza el útero en la parte superior. Entonces, en cuanto a las malformaciones vesicales ya congénitas, podemos ver nosotros que hay unas que son de forma bicorne, ¿no? Bicorne, o sea, como si tuvieran partidas por la mitad, se les ha hecho un corte por la mitad y se forman dos cuernos. Hay algunas que adquieren esa forma. También puede haber malformaciones del tracto urinario inferior en formación de divertículos vesicales congénitos, que pueden ser algunos de ellos grandes y cursan ya en la etapa posteriormente, van a cursar con infecciones o litiasis de los mismos. La extrofia vesical y el epispadias ya es un complejo, una alteración congénita mayor, ya en que va a haber exposición de la vejiga y la mucosa vesical, se va a exponer el trígono, los meatos ureterales, y va a haber también la visualización de la placa uretral y del pene atróficos ahí, y hipodesarrollados, no hipoplásicos. Entonces estas son ya anomalías congénitas mayores que desgraciadamente en algunas oportunidades no son detectadas ecográficamente en el periodo gestacional o prenatal, y son espectaculares cuando se presentan, ¿no? Cuando se presenta el momento del nacimiento, pues es muy, 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 muy chocante el ver un niño con estas anomalías, ¿no?
la vejiga totalmente expuesta, así como si fuera una fresa abierta ahí y con los genitales externos totalmente alterados, no identificándose bien las estructuras. Malformaciones de la uretra tenemos la atresia, la uretra doble, las válvulas uretrales. Aquí tenemos las válvulas uretrales. Estas sí son cosa peligrosa también, cosa mayor, porque van a producir, por decir, una gran dilatación proximal de la uretra prostática, el cuello vesical, puede haber reflujo y gran hidronefrosis, y llevan, en los casos porque hay gradaciones de estas valvas uretrales que no vienen al caso, ¿no? Pero la valva de tipo 3, de grado 3, es la más agresiva y que prácticamente es una valva firme, es una fibrosis que va a producir más precozmente un daño, un deterioro en la función renal por uropatía obstructiva. Puede haber pólipos de la uretra, estenosis vulvar, divertículos uretrales, megalouretra, en algunas oportunidades hay megalouretra, hipospadias, ¿no? Que es una alteración ya del abocamiento del meato uretral. En la parte, en este caso ventral, el epispadia sería en la parte dorsal. Malformaciones del pene, frecuentes tenemos, bueno, las fimosis, que la vamos a desarrollar, las incurvaciones penianas congénitas también, que de acuerdo si altera la funcionabilidad en la penetración o producen alguna sintomatología, se reparan haciendo los pliegues correspondientes. Patología congénita testicular, tenemos la criptorquía, que sí es algo frecuente y que vamos a desarrollar también con un poquito mayor de amplitud posteriormente. Entonces acá tenemos unas imágenes en que vamos a ver, por ejemplo, una estrofia de la vejiga en una mujercita. Tenemos ahí, miren, expuesta la mucosa vesical abierta, la implantación de los uréteres y tenemos la placa uretral. El clítoris, lo que podría haber evolucionado si fuera varoncito en pene también. Y los labios, ¿no? Entonces, acá ya tenemos en el varoncito, miren, nosotros en este lado vemos pues la exposición de la mucosa vesical, la implantación de los uréteres, la desembocadura de los uréteres aparentemente de forma adecuada, y también vemos la uretra que está abierta totalmente, y lo que podrían ser esbozos de pene. Acá al lado derecho vemos más o menos para que se vea en el esquema lo que está sucediendo, ¿no? El escroto y los testículos. Entonces, esta es una estrofia vesical en el varón. Acá tenemos otra estrofia en otro varoncito recién nacido, ¿no? Exposición en la mucosa vesical y también ahí vemos el pene y la placa uretral. Entonces, sobre la estrofia vesical, pues que es un padecimiento, por decir, bastante con alteraciones muy marcadas, ¿no? Y que conlleva varias cirugías a estos pacientes. La incidencia notificada de estrofia vesical varía de 3 a 5 por 100.000 nacidos vivos. Es decir, 1 por 20.000 a 33.000 nacidos vivos. ¿Ya? No es tan frecuente. Ocurre con más frecuencia en hombres que en mujeres y es más frecuente en niños primogénitos, así como en blancos en comparación con los no blancos. La patogenia de la estrofia vesical parece
deberse a un defecto embriológico en el desarrollo de la pared abdominal. La teoría más aceptada universalmente propuesta por Marshall y Muick es que el desarrollo de la pared abdominal inferior se ve interrumpido por el desarrollo excesivo de la membrana cloacal, que evita la migración medial de tejido mesenquimatoso hacia la línea media. La ruptura posterior de la membrana cloacal provoca la herniación de los componentes abdominales inferiores a la superficie de la pared abdominal inferior, y los rasgos característicos de este complejo extrofia vesical y epispadias. Bien, ahora vamos a desarrollar las alteraciones que vamos a tener nosotros oportunidad de ver más frecuentemente, la cual tenemos necesariamente que hacer buen diagnóstico y aconsejar adecuadamente a los padres. La criptorquidia va a aparecer en el 3 al 5% de los nacidos, y al año de vida en 1%. O sea, se presenta al nacimiento se presenta en un 3 al 5%, y al año de vida ya solo se va a presentar en el 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un descenso espontáneo en un buen porcentaje, por eso hay que esperar a que cumpla el año de edad para realizar el tratamiento correspondiente. Se asocia con un riesgo de cáncer de testículo de 7 a 9 veces mayor que la población normal. Los testículos criptorquídicos tienen menos células germinales y retraso en la maduración. O sea, sufren daño. El daño está ocasionado básicamente por la temperatura corporal. O sea, las líneas espermatogénicas de las células germinales necesita una temperatura más fría que 37 grados, o sea que la temperatura corporal generalmente es 1.5 grados para que haya una buena espermatogénesis. Ya, el 50% se asocia a anomalías del epidídimo. Lo probable es que sea patología coexistente por déficit androgénico común. El tratamiento es quirúrgico al año de edad, puesto que las alteraciones son dependientes del tiempo, progresivas e irreversibles. O sea, no se debe operar antes del año de edad por las cuestiones también de la presentación, ¿no? Si sabemos de que puede haber un descenso espontáneo hasta el año de edad, entonces es mejor darse con prudencia el tiempo de espera. Acá tenemos más o menos un esquema cómo se podría presentar el testículo no descendido. Puede ser palpable, o sea que nosotros lo tenemos a la mano, y el no palpable es que no lo tenemos a la mano. El palpable tenemos la criptorquidia, tema que estamos desarrollando. Cripto quiere decir oculto, testículo oculto. Cualquier testículo oculto es criptorquídico. Ectopia testicular. Entonces, ectopia quiere decir que normalmente hay una línea de descenso del testículo, ¿ya? Que va por el canal inguinal, que llega a la zona al niño inguinal interno, y ahí desciende hacia la zona escrotal. Y se va a fijar finalmente por un ligamento que es el que guía el traslado del testículo en la etapa prenatal, y lo va a fijar al escroto del lado ipsilateral, del mismo lado. Entonces, en cambio, ectopia, llamamos ectopia testicular cuando no sigue esa línea, ¿no?
podemos encontrar el testículo al otro lado de la bolsa escrotal, lo podemos encontrar en la zona suprapúbica, en la zona perineal, fuera del canal inguinal, etcétera, etcétera. Y también tenemos el testículo no descendido palpable, que es el teste retráctil, ¿no? Motivo de consulta también por varios padres preocupados, ¿no? En que el testículo puede estar mientras el niño está activo o está bien abrigadito de repente, o se le está bañando con agua tibia, el testículo desciende bien a la bolsa. Pero cuando hace frío, hay mucha actividad, entonces este se contrae y se oculta a nivel de la zona inguinal. Estos son los testículos retráctiles. Hay que tener en consideración que los testículos retráctiles generalmente no necesitan tratamiento quirúrgico, o sea, una fijación. En los casos en que la madre competente, o sea, una buena madre competente, dice que las circunstancias en que se oculta o se eleva son escasas, ¿no? Son en algunas oportunidades, que generalmente ella lo ve al testículo en la bolsa escrotal. Y esto también debe ser corroborado por el urólogo. O sea, nosotros al examinar ese testículo retráctil tenemos que evaluar la turgencia, el tamaño, las características de este. Si nosotros lo notamos de que tiene buena turgencia y el tamaño es muy semejante al testículo que aparentemente no es retráctil y siempre está en la parte escrotal, entonces no ameritaría una fijación, una cirugía. Cosa que sí puede necesitar cirugía en el caso nosotros al examen clínico y también a lo que ya nos indica la madre competente, que nos dice que casi ella nunca lo ve abajo, que siempre está arriba. Nosotros lo corroboramos esto con un examen clínico y vamos a ver que más bien es un testículo pequeño comparativo con el otro lado y que muestra una consistencia hipoplásica. Entonces, en esos casos, de repente, el consejo debe ser una cirugía inmediata, tratando de hacer una liberación de este testículo, librarlo, porque a veces estos testículos retráctiles tienen una hipertrofia del músculo cremaster, que es muy poderoso. Entonces hay que tratar de seccionar el cremaster, liberarlo de alguna manera el cordón espermático y fijarlo a nivel del septum interescrotal con material reabsorbible. Hay que usar material reabsorbible tipo ácido poliglicólico, que puede ser de calibre 3 o 4 ceros. Bien, entonces en cambio el testículo no descendido, no palpable, tenemos que está oculto en el canal inguinal, puede ser ectópico, está fuera del canal inguinal o en una zona que no está en la línea normal de descenso, o puede estar dentro del abdomen, o puede estar ausente también. El ausente es de dos tipos: en que haya habido una agenesia testicular, o sea que rara la agenesia testicular, es que no haya nacido con testículo, es algo muy raro. Y lo otro, más bien, que sea un testículo evanescente. En medicina, ¿qué quiere decir evanescente? Que desaparece, la naturaleza misma lo desvanece, pero hubo ahí testículo, pero más bien se muestra el carácter evanescente. Entonces acá tenemos más fotografías, pues en que ven ustedes una criptorquidia,
¿Qué notan aquí? Notan de que el hemiscroto derecho está aparentemente bien desarrolladito y da la sensación de que hubiera ahí contenido. En cambio, el otro, miren, está plano y da la sensación a simple vista que no hay ahí un test. Entonces, igual acá, hay un aplanamiento de la zona escrotal. Podría corresponder esto tranquilamente a una criptorquidia bilateral. Entonces hay posibles ubicaciones de los testículos no descendidos y ectópicos. Tenemos acá el número 1, el que está en el abdomen. El número 2, que está a nivel del canal inguinal. El número 3, que está a nivel de la zona supraescrotal. El número 4, en la región suprapúbica. Este ya sería ectópico, ¿no es cierto? Ectópico porque ahí no está en la línea normal de descenso. Número 5, en la región femoral, ectópico, porque ¿qué tiene que hacer en la región femoral un testículo? El número 6, en la región perineal, ectópico totalmente, porque ¿qué hace en el perineo un testículo? Y incluso puede irse al hemiescroto contralateral. O sea, se ha cruzado para el otro lado, entonces también ectópico. Entonces el más frecuente indudablemente es en la criptorquía, es aquel que está en el canal inguinal. Largamente es el más frecuente. Acá tenemos el examen. Esta es una buena maniobra para examinar testículos criptorquídicos o para evaluar a un niño. Esta maniobra debe ser presión con el índice en la región suprapúbica y no dejar escapar, entre comillas, al posible testículo que puede haber ahí retráctil o criptorquídico. Entonces, esa es buena maniobra. Aquí, igual siendo la misma maniobra, está palpando ya, buscando los testículos. Acá he encontrado un testículo en el perineo, ectópico, miren. Entonces, eso es en cuanto a criptorquidia. Entonces, la criptorquidia debemos tener en claro que se debe hacerse el diagnóstico y tranquilizar a la madre antes del año de edad y decirle que una vez que cumple el año de edad se acerque al servicio de urología para hacer una evaluación pertinente y en el caso persista la criptorquidia, proceder al tratamiento quirúrgico inmediato. O sea, los urólogos no propugnamos nunca los tratamientos médicos de la criptorquidia dando gonadotropina coriónica, cosa que sí en algunas oportunidades usan los pediatras, ¿ya? Los pediatras en algunas oportunidades usan gonadotropina coriónica humana en dosis de 1500 que puede ser aplicadas de forma interdiaria hasta llegar a un nivel de 9000 unidades, ¿no? Esto, en buen porcentaje de los casos, puede provocar el descenso del testículo, pero en la mayoría de veces también después de unos mesecitos regresiona nuevamente a la criptorquidia. Tenemos el hidrocel en el niño. Entonces aquí estos esquemas son muy, muy, muy didácticos. Ustedes van a ver acá lo que sucede normalmente. Ustedes con Celestito van a ver lo que vendría a ser la cavidad abdominal, ¿no es cierto? No tiene por qué conectarse la cavidad abdominal con el escroto,
con el proceso vaginal, con nada tiene que ver. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay hidrocele en el niño, hay persistencia de un conducto que se llama peritoneo vaginal. Entonces aquí vemos que esta es la cavidad abdominal, celestita, y ahí hay un conducto que está permeable y que me trae líquido peritoneal a esta cavidad vaginal. Este es el conducto peritoneo vaginal. Entonces hay persistencia en el hidrocele del niño, ese conducto. Hay veces cuando la dilatación, la conexión peritoneo-vaginal ya es extrema, se puede venir hasta este intestino, miren. Se puede venir epíplon, intestino, todo. Esto correspondería a una hernia inguinoescrotal. ¿Ya? Y acá, más bien tenemos que no hay comunicación entre la cavidad abdominal con el proceso vaginal o la cavidad vaginal. No hay conexión, pero hay líquido acá. Esto es lo que se denomina el hidrocele del adulto, que tiene otra fisiopatología que acá. Acá es la persistencia del conducto y acá no hay persistencia del conducto, sino hay un desbalance en la producción de líquido por la vaginal y la reabsorción del mismo por la misma membrana. Entonces, al haber poca absorción o mayor producción, va a haber acúmulo de líquido y necesita necesariamente otro tipo de tratamiento. Acá más bien es solo el cierre del conducto peritoneo vaginal. Acá no tanto. Acá hay que hacer una resección de la membrana para que no produzca mucho líquido y hacer un recorte de la misma y una eversión de la misma para que no haya acúmulo o continente posteriormente. Entonces acá tenemos un hidrocele en el niño. El diagnóstico diferencial indudablemente es una hernia inguinoescrotal, ¿no? Entonces hay que hacer bien el diagnóstico diferencial. Acá se ve el testículo que se visualiza y acá no se visualiza el testículo. ¿Dónde está el testículo? Se ve nomás una tumoración inguinoescrotal grande, una deformación. Miren, el grosor de la parte inguinal acá es delgado y acá es bien ancho, bien grueso. Entonces acá igualmente un hidrocele en el niño. Acá lo mismo, ¿no? Para graficarles la anatomía normal, la cavidad peritoneal. Y acá está la cavidad vaginal o el proceso vaginal, que hay un poquito de líquido normalmente en el proceso, acá en el proceso, en esta cavidad vaginal, normalmente puede haber menos de medio centímetro de líquido. Lo que hace es que el testículo, cuando nosotros lo tratamos de fijar, se desliza, ¿no? Se desliza porque está ahí rodeado de un poco escaso líquido. En cambio, acá ya miren, hidrocele el niño, hay persistencia del conducto peritoneo vaginal. El tratamiento es abordaje vía inguinal y cierre de este conducto y se acaba todo. Acá tenemos en el adulto donde no hay una continuidad del conducto peritoneo vaginal, se ha cerrado, se ha obliterado, pero hay un acúmulo de líquido por mayor producción o falta de reabsorción de líquido. Generalmente esto está asociado a microtraumatismo, dicen, pero realmente es idiopático, no es idiopático, no se sabe la causa. Entonces aquí este es del adulto que tiene otro tratamiento quirúrgico, como expresamos anteriormente. Acá tenemos cómo se examina un hidrocele. Está colocando el foco luminoso en la parte posterior que hace presión sobre la tumoración en el hemiescroto y después
se prende el foco de luz y se va a ver una transiluminación positiva. Esto es característico patognomónico de un hidrocele. Entonces, de que esto es líquido. Puede haber transiluminación negativa cuando hay intestino, o sea, es una hernia inguinoescrotal, sería el diagnóstico diferencial. Acá lo mismo que ya habíamos expresado, ¿no? Hidrocele en el niño, persistencia del conducto peritoneo vaginal. Esto sería un esquema normal y este es cuando hay acúmulo en la vaginal de un adulto, hidrocele del adulto. El varicocele en el niño. Tenemos nosotros normalmente el drenaje, el retorno venoso en los testículos se da a través del plexo pampiniforme, plexo venoso pampiniforme. Entonces, una vez ya utilizado la sangre que vino con todos sus nutrientes, todo su oxígeno a nutrir al testículo, tiene que retornar nuevamente al corazón derecho. Esto lo va a realizar por este drenaje, el plexo pampiniforme, agarra las venas espermáticas, agarra la renal en este lado derecho y ahí se va hacia la cava y de ahí al corazón derecho. Acá el drenaje, el retorno se realiza igualmente por el plexo pampiniforme, va a la vena espermática y la vena espermática va directo a la cava, no va a la renal. El 5 al 8% de pacientes, de varones, puede ir a la renal, pero es una variante de lo normal. Lo normal es que vaya a la cava en ángulo de 45 grados. Por eso es que el varicocele se presenta en un 90% en el lado izquierdo, por la anatomía. Como el hombre empezó a caminar erguido, entonces apareció este problema a través de la evolución y la adaptación que sufre y los cambios que se producen adaptativos. Se crearon en estas venitas unas válvulas, sobre todo en las espermáticas, unas válvulas que favorecen la llevada de la sangre contra gravedad. Entonces, congénitamente los pacientes que tienen varicocele van a tener más bien ausencia o hipoplasia de esas valvitas, de esas valvulitas, que están relacionados pues con la dilatación. ¿Qué sucede en el varicocele en general? Va a haber un flujo inverso se le llama. El flujo normal de sangre ya utilizada venosa es hacia arriba. En el varicocele va a haber un flujo inverso, quiere decir que la sangre venosa viene hacia abajo. ¿Por qué? Porque el flujo que le da el riñón es uno de los órganos más vascularizados, el flujo es muy alto y la vena renal es muy grande. Al no haber valvas, entonces esto por hipoestasia, por cuestión ya netamente física, de comunicantes, de líquidos, todo cae, ¿ya? Y dilata este sistema del plexo pampiniforme. Entonces acá tenemos, miren, clínicamente una dilatación del sistema venoso pampiniforme. Esto es lo que los clínicos antiguamente, los semiólogos, llamaban bolsa en forma de bolsa de gusanos, le llamaban. O sea que da la impresión de que hubieran gusanos ahí, ¿no? Es una bolsa de gusanos. Acá igualmente es un paciente de tez clara en que se ve en forma translúcida la dilatación del plexo panfiniforme. Acá no hay venas y acá sí se ven, miren, dilatación de las venas. En los niños, ¿por qué es más infrecuente el varicocele? Porque el niño, pues, cuando nace no realiza esfuerzo, generalmente está cargado hasta el año, empieza a gatear, no hay problema de que de frente empieza a caminar, empieza a gatear, está en manos de la madre, cargado siempre, y posteriormente ya empieza a caminar erguido. Entonces, en los casos precoces de
de varicocele en el niño, el varicocele se va a manifestar, pues, en los casos severos puede presentar cuando el niñito ya empieza a hacer bastante actividad física, a correr, a montar bicicleta, a estar mucho tiempo parado, y eso puede ser generalmente entre los 9 y 12 años, ¿no? A esa edad puede debutar con este problema, o sea, no se ve antes este problema del varicocele en el niño. Acá más básicamente para demostrar, bueno, es un tratamiento que se está utilizando últimamente, algunos grupos hacen esto, ¿no? De que producen la embolización o también instalación de sustancias esclerosantes se están poniendo, ¿no? Para bloquear, cerrar estas venas, ¿no? Y que no haya ese flujo inverso. Entonces, pero esto es básicamente para ver que en el lado izquierdo la vena espermática entra en 90 grados a la renal. Eso es lo importante de este diagramita. Entonces vienen otras anomalías congénitas importantes. También tenemos la hidronefrosis prenatal. En el 3% de los embarazos se detecta una dilatación de la vía urinaria. O sea, en el 3% de los embarazos. Pero solo en un 5 a 10% de los casos necesitará tratamiento. O sea que prácticamente hay una remisión espontánea después del nacimiento, ¿no? Lo realmente importante es saber si hay obstrucción de la vía urinaria para resolverla cuanto antes. Indudablemente que en los casos en que hay obstrucción, esto va a persistir y hay que solucionarlo cuanto antes. Las causas de hidronefrosis intraútero son hidronefrosis transitorias, que son las más frecuentes, miren, 41 al 88%. Las estenosis reales de la juntura piel-ureteral, que son frecuentes, miren, del 10 al 30%. El reflujo vésico-ureteral puede ser un 10 al 20%. Las estenosis uretero-vesicales, que pueden ser del 5 al 10%. La duplicidad ureteral o el ureterocele, un 0,5 al 7%. La displasia multiquística, un 4 al 6%. Las válvulas uretrales, que son las más temibles, felizmente son algo infrecuentes, puede ser del 1 al 2%. Entonces la hidronefrosis puede ser primaria, refluyente. Entonces el diagnóstico se hace pues con una introducción de líquido y hacerlo miccionar, o puede ser también el CUMS, es cisto-uretrografía miccional seriada, o sea que puede ser en la urografía excretoria, se deja llenar la vejiga y después se empiezan a tomar placas para ver si hay reflujo y también para dibujar la uretra. Este es el CUMS, ¿no? Que es muy importante. Tenemos la uretrohidronefrosis obstructiva, el renograma, el examen completo de orina hay que hacer porque cursan con infecciones, renograma para ver función renal, isotópico más diurético también, para ver el grado de eliminación, y la urografía clásica que también ayuda. Urotem cuando se crea conveniente. Entonces, la ureterohidronefrosis tenemos que la obstrucción más frecuente vendría a ser la estenosis pielo-ureteral, o sea, a este nivel. Entonces aquí está con aumento y se ve una estrechez en la juntura pielo-ureteral. Entonces una estenosis pielo-ureteral. ¿Qué va a provocar una estenosis pielo-ureteral? Nos va a provocar, pues,
Miren una gran dilatación proximal. Tenemos una dilatación ahí marcada de la pelvis renal con una dilatación a nivel de los cálices y de los infundíbulos. Ya una gran dilatación de la pelvis renal y dilatación de los cálices. Normalmente los cálices tienen una forma de copita de champán. En cambio, estos cálices están deformados, parecen un palito de tambor. Entonces, esto es una manifestación esquemática, en este caso, de una gran dilatación a nivel de la juntura pielo-ureteral. O sea, nos van a dar estas alteraciones morfológicas con adelgazamiento del parénquima renal. Va a aumentar el diámetro de la pelvis, o sea, son pelvis grandes, y de los cálices, como les digo, y se adelgaza la corteza. La segunda causa de obstrucción de ureterohidronefrosis tenemos, causadas por obstrucción, tenemos la estenosis ureterovesical, o sea, en la desembocadura del uréter, en el abocamiento hacia la luz vesical. Ahí hay una estenosis. Y también tenemos la obstrucción más grave de todas, son las causadas por las válvulas uretrales, las que le digo que son temibles. Se presenta a veces, se presenta a nivel distal de la uretra prostática, incluso en algunas oportunidades está comprometiendo la uretra membranosa. Entonces, ¿aquí qué va a suceder? Una dilatación de todo, esta vendría a ser la uretra prostática, está dilatada, una dilatación manifiesta de la zona del cuello, de la vejiga, y va a haber incluso reflujo ya a nivel ureteral. Hay un engrosamiento de la pared vesical, porque la pared vesical trata de expulsar la orina, solo que no puede porque hay una estrechez acá, una estenosis causada por las valvas uretrales posteriores. Entonces, aquí la ecografía es clave para el diagnóstico en la hidronefrosis en el niño. La ecografía va a ver la hidronefrosis fácilmente. O sea, hay que hacer necesariamente una ecografía que se debió hacer incluso en la etapa prenatal. Hay veces se hace el diagnóstico prenatal. Se recomienda hacer 3 ecografías durante el embarazo normal. A la semana 12, a la semana 20 y a la semana 32, obligatoria. Siendo más frecuente cuando lo considere necesario el obstetra. Entonces acá más o menos la manifestación, lo que sucede y el reflejo sonográfico, ecográfico, ¿no? Así se debe ver normalmente el sistema colector. Acá la pelvis se debe ver un poquito aparentemente dilatada, pero son manifestaciones iniciales de hidronefrosis. Acá tenemos unas imágenes lógicas con un riñón normal en un niñito. Ya no tiene por qué verse sistema colector evidente. En cambio acá ya hay un riñón dilatado, un sistema colector dilatado. Ya comparativamente vean. Entonces acá hay una hidronefrosis. Entonces hay una clasificación de las imágenes ecográficas, pero básicamente es pues de que progresivamente puede haber grandes dilataciones, incluso ya con una distorsión total del sistema colector, ¿no?
es como si fuera un solo, el riñón súper dilatado se va a ver como que si fuera una sola unidad, como si fuera un globo de orina, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una hidronefrosis del primer grado, se ve la pelvis renal algo dilatada, pero el sistema colector calicial no está evidente. O sea, solo en la pelvis que está algo dilatada. Acá más bien ya vemos una hidronefrosis grado 2, en que va a haber una dilatación de la pelvis renal y algunos cálices ya dilatados, ¿no? Se ven algunos, sobre todo este dilatado. Acá, ya en la grado 4 se va a ver pues más notoriamente dilatación de la pelvis y de los cálices, en cual todos los cálices están ya dilatados. Pero todavía no hay un abombamiento, no es un grado extremo, no es como un palillo de tambor todavía. Entonces, por eso es un grado 4. Un grado 5, más bien los cálices están protruidos, ya son como palito de tambor que le llamo yo, y el parénquima está francamente adelgazado, ¿no? Acá el renograma diurético también es importante para ver el grado de función que está teniendo el riñoncito. El renograma diurético, y acá tenemos la urografía de una gran hidronefrosis en un niño. Miren la gran dilatación que hay acá de la pelvis, del uréter y de las cavidades intrarrenales, ¿no? Hasta su vejiguita. Este es un urograma normal. Ya nosotros normalmente no se debe dibujar el uréter en toda su extensión en un urograma normal. ¿Por qué? Porque tiene movimientos peristálticos, contracciones. Acá tenemos la juntura piloureteral, acá parece algo rechonchita la pelvis renal, es una pelvis extrasinusal, grandecita, pero nos vamos al sistema, a los cálices, y no se ve, mire acá se ve en la parte del cálice inferior, que es una copa de champán bien formadita, no hay abombamiento de la misma. En cambio, acá sí hay una hidronefrosis, un abombamiento, dilatación de la pelvis y los sistemas colector. Acá tenemos también una gran dilatación, una hidronefrosis marcada. En cuanto al testículo agudo en pediatría, tenemos la torsión de los índices en un 46%. O sea, son más frecuentes las torsiones de las apéndices, ya tanto testicular o con el epidídimo o el órgano de Giraldez, que es el que va en el deferente. Son más frecuentes. Y las orquiepidemitis también son frecuentes y son motivos de que llaman al urólogo en forma equivocada en la emergencia diciendo que es una torsión testicular. Acá tenemos, esto ya lo hemos visto en escroto agudo, cuando hemos desarrollado trastornos de la bolsa escrotal. Hemos desarrollado el tema, por eso lo vamos a pasar un poco en forma ágil, pero vemos la torsión testicular, ¿no? Con la necrosis correspondiente. Nosotros cuando hacemos la cirugía, exponemos el testículo y le hacemos la detorsión, o sea, y le ponemos compresas tibias, húmedas tibias, y debemos esperar unos 5 minutos para ver si hay un mejoramiento en cuanto a la circulación. En caso contrario, se hace la orquiectomía, ¿no? Acá tenemos una torsión testicular igualmente. Se hace la distorsión y se espera de que haya un mejoramiento en la circulación. Caso contrario, esto generalmente sucede si la cirugía, el acto quirúrgico se hace dentro de las 4 o 5 horas de haberse producido el dolor intenso de la torsión.
Acá tenemos un testículo agudo que también puede presentarse en los recién nacidos, habíamos dicho, ¿no es cierto? Es raro que se presente en los recién nacidos, más se presenta entre los 12 y 17 años de edad, pero puede presentarse también en el recién nacido. Acá tenemos una torsión testicular en el recién nacido, miren, aparentemente acá en la torsión da la impresión que hay una necrosis ya a nivel del testículo, hay que hacerle la detorsión y darle la chance de que haya un mejoramiento con las compresas tibias y la detorsión. Caso contrario, habría que hacer la orquiectomía. Acá una orquipidimitis, este es lo que nos llaman a veces por gusto, ¿no? Las orquipidimitis en los niños generalmente son virales, las orquipidimitis. Entonces hay que indagar sobre antecedentes de proceso respiratorio, generalmente unos 7 a 10 días previos. Puede suceder esto, ¿no? Acá tenemos orquipidimitis también. Orquipidimitis ya en un varoncito más avanzado en edad, porque ya tenemos vello púbico. Y acá tenemos las epidimitis. Las epidimitis, aquí es una epidimitis bilateral, que puede ser una orquipidimitis viral. Entonces aquí el signo de Prein, ¿qué quiere decir el signo de Prein? Con el ascenso, o sea, levanto el testículo. Cuando es epidimitis va a haber un descenso, una disminución en el dolor en el caso que se trate de epidimitis, pero si eso se trata de una torsión, entonces va a haber un aumento del dolor, una exacerbación del dolor, cuando es una torsión testicular. Entonces acá tenemos los principales apéndices que pueden haber, ¿no? Tenemos el apéndice del testículo, un apéndice testicular, tenemos el apéndice del epidídimo, tenemos a nivel del cordón, en el paradídimo, el órgano de Giraldez, y tenemos en la parte inferior del epidídimo más bien los vasos aberrantes de Haller. Acá un apéndice primario. Normalmente, pues, el apéndice del epidídimo, del testículo, debe hacerse un diagnóstico preciso para no operar por gusto a estos pacientes. El tratamiento es médico, se da analgésico, reposo y generalmente después de 3 o 4 días cede totalmente el cuadro. En el caso ya tengamos abierto el paciente por un mal diagnóstico de repente, entonces hay que quemar ese apéndice, la que ha tenido la torsión. Acá parece que ha sido un apéndice del epidídimo. Entonces se le cauteriza y ya acabó todo el tratamiento. Acá tenemos igualmente unos esquemas para ver estas apéndices, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí hay torsión en un apéndice testicular, la que son las hidátides de Morgani. Acá unidad de Morgani a nivel de la zona cefálica del epidídimo. Acá tenemos algunos vasos aberrantes de Haller, que son en la cola del epidídimo más bien, y el órgano de Giraldez, el paradídimo, que es a nivel del conducto deferente. Estas pueden potencialmente producir torsión y producir dolor y dar un cuadro de testículo agudo. Acá un apéndice de Morgani, miren, en la zona del epidídimo que se ha torcido, se ha necrosado, entonces hay que hacer la cauterización de la misma y acaba el tratamiento. Acá se ve con transiluminación lo que se llama el punto azul, que es diagnóstico característico de la torsión de un apéndice de Morgani, el epidídimo, ya en la parte cefálica del epidídimo. Acá tenemos
de quiste paraepidimario. Esa es otra cosa. Pequeños quistes que son pediculados pueden tener torsión sobre su propio eje y producir necrosis. Y también da un cuadro. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Acá tenemos la presencia pues de un quiste paraepidimario que no está torcido, es características normales. Pero acá ya lo ven torcido, que ha dado vueltas sobre su propio eje y se ha necrosado. Entonces aquí hay que hacer la exéresis respectiva. Entonces acá ya está reparado, se ha sacado, se está sacando el quiste de paraepididimo. Y también hay que tener presente de estas masas, ¿no? Estas masas de los tumores testiculares. Sobre todo tumores de índole sanguíneo. Las leucemias pueden cursar así. Y hay veces incluso pueden ser sometidas a cirugía por un dolor agudo que pueden presentar. Hay fístulas escrotales también congénitas que requieren su reparación previa fistulografía, ¿no? Para ver hasta dónde van y hacer la exéresis del trayecto fistuloso. Acá miren una leucemia con una infiltración testicular. Ya, estos dan cuadros agudos, dolorosos a veces, pero no hay que hacer cirugía aquí, hay que dar sintomáticos. Y también hay un edema escrotal idiopático, ¿no? Que tiene que ver con un componente alérgico del paciente, ¿no? Como tipo de dermografismos, así, que por manipulaciones puede haber un edema manifiesto. Entonces, la incontinencia urinaria en pediatría también es una alteración, puede ser congénita. Tenemos vejigas inestables, se ven maniobras retentivas cuando vemos que los niñitos adoptan esas actitudes, entonces pensar que algo puede estar fallando en la vía urinaria. Lo ideal en algunas oportunidades es hacer un examen urodinámico, pero a veces no lo tenemos a la mano, hacerles una flujometría para tratar de detectar alguna alteración. Y esto es bien importante siempre en los niñitos, tratar de hacer una hoja de continencia, que esto una madre competente lo lleva muy bien esto. Ya. También preguntar a la madre sobre los hábitos evacuatorios de la micción, ¿no? Aquí vemos una micción anómala en que no hay buen apoyo y no hay separación. Acá hay hundimiento más bien. Entonces vamos a ver el reflujo vésico-ureteral. Vendría a ser un flujo retrógrado de la vejiga al tracto urinario superior. O sea, se contrae la vejiga y no funciona el sistema antirreflujo en la juntura pielo-vesical, urétero-vesical, perdón, no funciona el sistema antirreflujo y hay una elevación en la columna ureteral con orina. Ese vendría a ser el flujo retrógrado de la vejiga al tracto urinario superior. Es un poco más frecuente en mujeres y se presenta en el 1%. Se presenta en 30-40% de los niños con pielonefritis. O sea, si los niños nos empiezan a hacer procesos infecciosos tipo pielonefritis, pensar en el que puede ser que presente un reflujo vésico-ureteral. Es un factor predisponente importante de pielonefritis aguda, daño renal irreversible, enfermedad renal crónica. Entonces, si se nos está presentando estas alteraciones, pensar siempre en reflujo vésico-ureteral. La uretrocistografía demuestra el reflujo vésico-ureteral, cuantifica la severidad. Entonces, siempre hay un sistema antirreflujo, como le dije, que está básicamente incluido el uréter intramural. O sea, ese es para ver la anatomía uretrovesical, antirreflujo.
¿Y cómo hacemos el diagnóstico de este reflujo vesicureteral? Entonces, hay veces hay que hacer la cistografía de relleno, o sea, introducir una sonda e inyectar sustancia de contraste para ver de qué puede visualizarse, por decir, la fuga o el pasaje de orina, en este caso con contraste, hacia los uréteres, ¿no? Eso se llama la cistografía. También hay lo que les habíamos mencionado antes, ¿no? La CUMS, la cisturetrografía miccional seriada, en que hay que hacer orinar al paciente una vez que está llena con contraste la vejiga para ver si hay fuga, hay reflujo, y para dibujar también la uretra en toda su extensión y tratar de determinar anomalías a ese nivel de la uretra. El reflujo vesico-uretral, pues, acá tenemos un estudio urográfico en que en el ureter inferior se va a ver persistentemente dilatado, zona de dilatación en el uréter. El uréter visualizado en toda su longitud. Normalmente el uréter nunca debe ser visualizado en toda su longitud. En una urografía debe ser visualizado solo por segmentos debido al peristaltismo. Presencia de urétero hidronefosis con segmento yuxtavesical estrecho. Entonces, pensar que hay una alteración ahí. Deformación de cálices o adelgazamiento cortical. Acá tenemos una cistografía miccional, aquí tenemos la vejiga y vemos fuga hacia el uréter. Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros el reflujo vésico ureteral? Tenemos 5 grados. El grado 1 es cuando se va a dibujar en el reflujo solamente el uréter. O sea, se dibuja el uréter, pero no llega al sistema colector. Ese sería el grado 1. El grado 2, el reflujo va hacia el uréter, pero también llega a la pelvis. Y llega también a algunos cálices, pero los mismos que no muestran dilatación. Ese es el grado 2. El grado 3 vendría a ser un reflujo con leve dilatación del uréter y la pelvis, llega hasta la pelvis, el contraste, la orina con contraste, sin dilatación calicial. Tampoco hay dilatación calicial. El grado 4 más bien ya hay un reflujo con moderada dilatación y llega a haber tortuosidad a nivel del uréter. Y hay una moderada dilatación de la pelvis y de los cálices. O sea, ya se comprometen los cálices aquí. Y el grado 5, en que hay una severa dilatación y tortuosidad del uréter, muy tortuoso el uréter, y una gran dilatación de la pelvis y de los cálices también. Esquemáticamente se va a entender mejor esto. Entonces aquí tenemos, se eleva la columna solo el uréter, grado 1, grado 2 llega hasta la pelvis, sistema colector sin dilatación, grado 3 ya hay grado de dilatación, grado 4 más bien hay mayor dilatación de los cálices, pero también hay tortuosidad inicial a nivel del uréter con un gran engrosamiento del mismo. Y el grado 5 es donde hay gran tortuosidad y gran dilatación con adelgazamiento del parénquima renal. Entonces, antiguamente nosotros operábamos, cuando hacían procesos infecciosos repetitivos, operábamos los grados 2, 3. Ahora generalmente las cirugías de reimplante urétero
vesical y el modelaje de los uréteres se hace básicamente para los grados 5 y en algunas oportunidades los grados 4, porque hasta cierto punto hay mejoramiento, regresión con la edad. Acá lo mismo para ver los grados, miren la gran tortuosidad que hay en el grado 5. Entonces acá tenemos una reafirmación de lo que habíamos dicho antes. El grado 1, el reflujo, alcanza solo el uréter, mire, se lee una pequeña columnita. El grado 2, el reflujo, alcanza el sistema superior, pero no lo dilata, no dilata los cálices. El grado 3, dilatación leve moderada del uréter y de la pelvis renal, también algo dilatada. Los cálices algo dilatados. Grado 4, tortuosidad, gran tortuosidad. Esa es la diferencia del 3-4, que acá hay tortuosidad ya, con dilatación de pelvis y uréteres. Y el grado 5, hay un reflujo masivo con gran dilatación del uréter, miren, bien tortuoso, y también de la pelvis y el adelgazamiento del parénquima renal. ¿No? Acá tenemos una cisturetrografía bajo control. Se ve la vejiga con contornos algo irregulares, reflujo vésico ureteral bilateral grado 4. Hay tortuosidad de los uréteres. Y grado 3 en este lado derecho, que hay menos tortuosidad, casi hay mayor tortuosidad y gran dilatación del sistema colector, ¿no? De la pelvis y de los cálices. Bien, acá tenemos una ecografía de la unión urétero-vesical. Miren que se va a ver dilatación del uréter. Acá tenemos la vejiga. Igualmente se ven ese tipo de imágenes con dilatación del uréter distal. Adelgazamiento, acá una gran dilatación en la ecografía de un riñón, se ve gran dilatación del sistema colector y adelgazamiento del parénquima, ¿no? Este es un grado 4-5 de reflujo. Entonces acá más o menos el esquema, miren, una dilatación marcada. Y acá más bien el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en esos casos tiene que ver con un reimplante urétero-vesical con sistema antirreflujo, ¿no? Esta técnica de Politano Ledbetter es muy buena, pero hay que aperturar vejiga. Hay otras técnicas que son extravesicales que también funcionan muy bien. Ya, entonces acá está la técnica de Cohen que le hace un trayecto submucoso y lo aboca al otro lado. O sea, el trayecto submucoso le da el sistema antirreflujo. Ya acá la técnica de Glenn Anderson, que es una técnica extravesical que es buena. Muy bien, entonces eso es lo que hay de las principales anomalías, pues, que se pueden presentar en forma congénita y que van a afectar algunas en forma precoz y en otra en forma más retardada al sistema urinario, ¿no? Repercutiendo, produciendo cuadros infecciosos, generalmente cuadros litiásicos. La pielonefritis, debemos tratar de evitar que presente muchas pielonefritis el paciente y por eso en algunas oportunidades damos profilaxis por tiempos muy prolongados. Porque sabemos que algunas anomalías tipo reflujo urétero-vesical tienen un mejoramiento con la edad. O sea, si el reflujo vésico-ureteral, por decir, lo podemos controlar con profilaxis, con prevención, generalmente se usan antibióticos tipo nitrofurantoína dosis bajas o ácido nalidíxico o cefalexina en periodos muy prolongados, en los casos de reflujo grado 2, 3, y vemos de que conforme avanza la edad y en la mujercita sobre todo, si llega a partir de los 9 años, llega a los 9 años, ya
con seguridad podemos decir que ese reflujo va a mejorar drásticamente y ya no va a molestar posteriormente. O sea, evitamos hacer las cirugías de los reflujos vesicoureterales, solo se operan los grados extremos, los grados graves, ¿no? Grado 5 o grado 4 en algunas oportunidades. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, podemos absorberla. Caso contrario, daríamos por finalizada nuestra clase de urología pediátrica. Muy bien, entonces vamos a quedar ahí. Vamos a dejar de grabar.